Vamos a conocer a un personaje muy importante, Filippo Brunelleschi. Nació en el año 1377 a 1446 y dentro del ámbito de la arquitectura fue un pionero para todos los arquitectos hasta hoy día. Él nació en Florencia, en la península itálica. Florencia se ubica en la región de la Toscana, es en el centro de la península. Y ejerció su trabajo dentro del rubro de la orfebrería, heredado de sus padres y de sus familiares, pero se destacó en varios rubros al mismo tiempo. Era un personaje muy capaz y muy inquieto por investigar sobre otras profesiones y sobre otras soluciones a los diversos problemas. Su formación se ejecutó más que nada en el ámbito del taller y no tanto en los tratados teóricos y en los escritos como sí el arquitecto Alberti. Para el año 1401 se llama a concurso para construir la puerta del baptisterio que queda enfrente de la Catedral de Florencia. El baptisterio es un edificio octogonal que se encuentra justamente enfrente de la catedral, que se utilizaba para los bautismos de las personas que en ese momento se creía que todavía no podían ingresar a los templos católicos si no estaban bautizados. Es por eso que se ejecutaban edificios especialmente para los bautismos, que son llamados los batisterios. Bueno, este baptisterio, el de San Giovanni de Florencia, querían ejecutar una nueva puerta de bronce y es que ahí llamaron a concurso en el cual Brunelleschi se presenta, porque él era orfebre justamente. En este concurso quedan dos finalistas, Brunelleschi y Ghiberti. El premio se lo llevó Ghiberti, él salió ganador de la postura para la puerta, porque a Brunelleschi, por más que su propuesta era mucho más innovadora, les pareció muy dramático. El motivo era el sacrificio de Isaac, muy dramático y muy complicado de ejecutar. Es por eso que le dieron el primer premio a Ghiberti y allí Brunelleschi quedó muy decepcionado por este resultado. Decepcionado como había quedado, junto a su discípulo Donatello, es que deciden ejecutar un viaje a Roma a investigar las formas constructivas de las antiguas de los antiguos templos y edificaciones romanas. Él quiere investigar el motivo por el cual lo fueron ejecutados, los materiales, las técnicas que se utilizaban. Bueno, recorrió el Panteón de Agripa, la Basílica de Magencio y casi en su totalidad de todas las ruinas de lo que había quedado del Imperio Romano. Él se nutrió de todo esto, tomó nota, investigó y le sirvió como puntapié para darse cuenta de esa búsqueda de recuperar un lenguaje proporcionado a la medida del hombre. Todo esto que lo nutrió de este viaje a Roma es lo que lo va a llevar después a poder proyectar obras totalmente proporcionadas a la medida del hombre. Para el año 1421 le encargan la familia Medici la sacristía de la iglesia de San Lorenzo, que también era construida por Brunelleschi y también por orden de los Medici. En esta sacristía él lo toma como un trabajo prioritario y él vuelca todos sus conocimientos traídos de Roma en cuanto al estudio de la proporción. Y si bien es una obra muy pequeña, todo está regulado y estudiado y proporcionado en sus diversas etapas de basamento, desarrollo y coronación de la cúpula. Las tres etapas están totalmente proporcionadas entre sí y a su vez en el interior el espacio propiamente dicho de la sacristía, que es un cuadrado con la cúpula inscripta circular, y a su vez la capillita posterior, que es otro cuadrado también con su pequeña cúpula inscripta circular, son totalmente proporcionadas unas con la otra y puede apreciarse a la distancia también con un juego de perspectivas. No deja nada librado al azar.
todo el estudio de esta sacristía, toda la construcción y la ejecución de esta sacristía va acompañado también de un sistema de decoración que él utiliza mucho en sus obras, que es la piedra serena, que es una piedra gris, donde remarca y resalta todos los componentes, los arcos, los frisos, el dibujo de los pisos, el comienzo de la cúpula. Va marcando todas las secuencias y el estudio de la geometría tanto en planta como en alzado. Esta sacristía se encuentra inscripta en un complejo edilicio donde también está la iglesia de San Lorenzo, también construida por Brunelleschi y que se la encargan con posterioridad. En la iglesia de San Lorenzo él vuelve a la planta de cruz latina, y se remonta a las plantas basilicales romanas, en las cuales jerarquiza con mucha importancia la nave central y le da una categoría inferior a las naves laterales, pero que la circundan y donde ella se apoya. En esta nave central, él la remata con un techo casetonado que está descansando sobre unos frontones laterales apoyados en las arquerías de las naves laterales, de las naves secundarias. Las naves secundarias son ciegas y solamente están iluminadas por unos óculos, mientras que la nave central entra mucha luminosidad por una secuencia de ventanas cuadradas que están en estos frontones. Todo este ambiente está proporcionado a la escala humana y él logra algo muy novedoso, que es llegar a una altura muy superior, similar a la de las catedrales góticas, pero con un estudio de proporciones humano, donde todos los ambientes están proporcionados a la escala del hombre. Se puede diferenciar mucho lo que es el interior de la iglesia de San Lorenzo y el exterior, ya que la fachada se dejó para construir a posterioridad, como un proyecto que se le encarga a Miguel Ángel, pero que nunca se ejecutó. Entonces, hasta el día de hoy, lo que llama mucho la atención es ese contraste de una fachada muy despojada y austera con este interior de Brunelleschi, que tiene todos los detalles marcados, que está muy elaborada, muy trabajada. Se marcan los ritmos, las geometrías, la serie de arquerías y de columnas. En cuanto al exterior, que está preparado para que se construya a futuro una fachada que nunca se construyó. Otra obra muy importante de Brunelleschi es el Hospital de los Inocentes. Este hospital, lo que él ejecuta en este hospital, sobre todo en la línea de la fachada, es un frente muy amplio con una serie de arquerías que van ubicadas secuencialmente en una forma muy estudiosa y muy proporcionada. En su interior, rodeando el claustro del hospital, él construye el ala de los dormitorios y el ala de la iglesia que bordean este claustro. Pero todo el elemento de la galería llega a ser un volumen en sí mismo, como volumen de fachada. Esta galería está totalmente proporcionada, la altura de cada columna hasta el capitel se rebate hacia el interior de la galería y llega a tener la misma longitud, y a su vez se rebate sobre la pared del frente y también llega hasta la línea de la cornisa. Los arcos que la suceden son todos arcos de medio punto y también está todo secuenciado y estudiado y proporcionado con una modulación estricta. La Cappella Pazzi, como fue la sacristía para la iglesia de San Lorenzo encargada por la familia Medici, entonces la familia Pazzi le encarga también, quiere tener su propia capilla en la iglesia de la Santa Croce. Esta pequeña capilla, dentro también de un complejo religioso, es una capilla a medidas y a dimensiones pequeñas, pero totalmente regulada y proporcionada al estilo de la sacristía de San Lorenzo. En el interior de esta capilla, bueno, aquí se ve en el patio del convento donde se encuentra alojada la capilla, que tanto a sus dos laterales se continúan las construcciones del convento.
En el frente, ya que estamos aquí, vamos a ver cómo estudia la proporción y le realza el frente a manera de lo que él recibió de sus estudios en la antigua Roma, con las columnas, con el frontón y con la cúpula que remata. En su interior, este frente tiene un techo de bóveda donde se jerarquiza el centro del ingreso de la capilla con una cúpula y que le otorga luminosidad y hace que se forme una transición entre el que viene caminando por los patios del convento hasta llegar al interior de la capilla donde está el silencio y la oración. Este espacio de transición, que es este atrio, esta galería de ingreso, está totalmente decorado como si fuera un interior. Tiene toda unas bóvedas de casetonado, la cúpula enmarcada por unas imágenes de almejas, de conchas, y todos los capiteles y los frisos y las cornisas, y está todo decorado como si fuera un espacio interior. Luego, al ingresar a la capilla, vemos y corroboramos lo mismo que sucedió con la sacristía de San Lorenzo, pero con mucha más rigurosidad. Todo su estudio geométrico se vuelca en un dibujo del piso, pero también en las paredes laterales, en su alzada y en su cúpula de remate. Todo enmarcado con esta piedra gris y en contraste un contraste de monocromía con el blanco de las paredes. Aquí podemos ver en las plantas el estudio de las proporciones de la fachada de la galería de ingreso, de la capilla y del ábside, cómo los tres elementos se van sucediendo, pero totalmente estudiados en proporciones, y tanto en planta como en alzada. Y estas proporciones no son al azar, o sea, él de su estudio por la antigua Roma es que retoma lo que ya se utilizaba en esa época para proyectar, que es la proporción áurea o el número áureo, que sería el número phi, como decían los griegos, que es el 1,61 y todos otros números que secuencian, que viene de una proporción de un segmento A más un segmento B, que en su totalidad la misma proporción del A y B es la misma que tiene el A con respecto al B. Esta proporción del segmento hace que se pueda construir un cuadrado perfecto y si se va reduciendo con esta proporción de este número áureo a otro cuadrado menor y a otro cuadrado menor y cada vez otros cuadrados menores, que a su vez van unidos formando un rectángulo, y si se puede unir de un extremo al otro los puntos casi opuestos en diagonal de cada cuadrado, se llega a formar una figura como si fuera una curva, una voluta que lo va envolviendo. Bueno, esta es la proporción áurea, la cual él descubre y reconoce en todas estas edificaciones de la antigua Roma, y la cual la trae de nuevo a su época y la pone en práctica en sus construcciones. Por eso, en el estudio de la Capella Pazzi vemos que podemos adentrarnos a estudiar y a medir minuciosamente cada espacio, y vamos a ir encontrando en escalas grandes y en escalas pequeñas esta figura áurea y esta proporción áurea en cada uno de sus ambientes. Y la obra que remata su carrera es justamente la cúpula de la catedral de su ciudad, de Florencia. Hasta ese momento la catedral de su ciudad no tenía cúpula, se había construido con un estilo gótico y muchos años anteriores, pero se había detenido a la altura del Tambor, precisamente porque esa rivalidad que tenían las ciudades-estados de esos momentos, Florencia con Venecia, con Génova, con Siena, esa competencia de quién tenía la iglesia más grande y la catedral más grande, llevó a los florentinos a darle cada vez dimensiones mayores, pero después, cuando llegaron el momento de querer levantar la cúpula, no poder hacerlo porque no conocían ningún método constructivo que pudiera ejecutarla. En definitiva, se convirtieron en el hazmerreír del momento, porque no le encontraban la vuelta a poder techar su cúpula.
Es así entonces que se llaman a concurso. Brunelleschi se presenta. Todas las demás opciones fueron descartadas, eran algunas ridículas, algunas utópicas, ninguna era concretamente ejecutable, y él tiene que convencer al jurado y a todos de que la propuesta de él es la correcta, la que se puede ajustar y puede ejecutar y techar la cúpula, pero no quiere dar a conocer su secreto de cómo lo haría. Que le dan un voto de confianza, los convence, y es así que gana el concurso y le dan la ejecución de la cúpula. Hasta el día de hoy él no dejó ningún escrito, ningún plano, ninguna grabado, nada por el cual podamos conocer qué método utilizó y cuál fue su gran secreto para poder techar la catedral. Pero por medios de estudios y minuciosos de sistemas constructivos, de cómo la fue ejecutando, podemos tener una idea de lo que él logró. El gran desafío era cubrir una superficie de 43 metros de diámetro. Era muy grande, para ese momento no se podía. Y sobre todo porque para poder cubrir esta superficie de una construcción curva, hasta ese momento se utilizaban las famosas cimbras, lo que serían tipos encofrados curvos para poder ir sosteniendo y ejecutando. Esto no era posible, ya que la magnitud que tenía, los 43 metros de diámetro que tenían, hubiera implicado necesitar las maderas de toda Italia para construir esas cimbras y poder construir la cúpula. Hubiera sido costosísimo y además a una altura impresionante. Es por eso que él tiene la idea de construirla sin necesidad de ponerle cimbras, y para eso se basa, de lo que podemos deducir hoy día, que realiza dos cúpulas, una cúpula interior y una cúpula exterior, que ambas cúpulas se solidarizan y tienen elementos que las van uniendo y tienen nervios que van uniendo unas con otras, y así va subiendo el nivel de la curvatura. Asimismo también la hace apuntada, no la hace totalmente redonda y semiesférica, sino que la hace apuntada por el tema de los esfuerzos y de las cargas. Y también en esta imagen podemos ver que él ejecuta también y diseña todo el sistema para poder levantar los materiales y llevar todo lo que necesitan los operarios allá arriba para trabajar. O sea, todo eso él también se aboca en estudiarlo y en inventarlo. Sobre todo aquí vemos en la parte baja de este corte el sistema del acarreo de bueyes, que hasta ese momento necesitaban, para subir y para bajar, iban bueyes que iban para un lado y bueyes que iban para el otro, y les llevaba un tiempo tremendo a colocar los animales en un sentido y en el otro. Bueno, él inventa el sistema de rotación continua, donde los bueyes todo el tiempo circulan hacia el mismo sentido, pero los materiales pueden subir y bajar constantemente. Bueno, todo este tema de la tecnología que acompañó a la cúpula también fue diseñado por él. Y otro tema tecnológico que es el sostén, que nos da una idea del sostén de esta cúpula, es el trabado de los ladrillos. Él realiza en toda la estructura de la cúpula, entre los nervios, el sistema del trabado de ladrillos de espina de pez, que hacen que las capas horizontales con las capas verticales se vayan trabando y se vayan ajustando y se vayan sosteniendo mutuamente. O sea que no hay una sola respuesta, un solo motivo de por qué y cómo se pudo construir esta cúpula, sino que es una conjunción de elementos que él tuvo en cuenta para que todos entre sí funcionaran de tal manera que pudieran ir levantándose sin caerse, que era el gran miedo que tenían todos los florentinos. Él lo pudo lograr, y asimismo hoy día se ve su proyecto finalizado, como el proyecto de la cúpula con el resto de la iglesia descansa sobre todo el paisaje urbano de Florencia de una manera armónica, como si siempre hubiera existido y como si esa cúpula siempre estuvo en relación con todas las colinas que rodean la Toscana y que rodean Florencia. O sea, logró ese ensamble de paisaje urbano con el edificio de una manera impresionante.
Otro tema que tenemos que le debemos a Brunelleschi hasta el día de hoy es el estudio de la perspectiva. El estudio de la perspectiva, que él siempre estuvo inquieto en poder investigar y plasmar. Él quería de todas maneras saber cómo poder representar lo que el ojo humano veía, pero en un papel plano. O sea, hasta el momento se dibujaban en las pinturas anteriores al Renacimiento las figuras planas, las personas eran planas, los edificios eran planos, no tenían expresividad. Bueno, él, gracias a los estudios que él hizo con el método de la perspectiva, es que se logra tanto poner en práctica en las obras de arquitectura como en las obras pictóricas. Él diseña 2 tablitas en las cuales en una dibuja el baptisterio, por el cual se presentó al concurso, y en la otra el Palacio de la Señoría, con un orificio y un espejo. Por medio de la tablita, el espejo y el orificio es el que empieza a dibujar lo que el ojo humano realmente ve, y lo dibuja tal cual como se ve en la realidad. O sea, él por medio de esta técnica logra descubrir las bases de la perspectiva que hasta hoy día utilizamos con los puntos de fuga, y que se pueda representar de una manera verídica lo que el ojo humano ve. Con el Palacio de la Señoría hizo lo mismo. Y bueno, es que estas teorías que él pudo demostrar de manera el que llevó a cabo luego de muchos estudios matemáticos y geométricos, es que lo tomaron todos los arquitectos y pintores que continuaron luego de su obra, para poder plasmarlo y poder hacer una movida tan importante como fue toda la movida arquitectónica y pintórica de esta época. Hasta hoy día le debemos a Brunelleschi el poder proyectar edificios proporcionados y poder plasmar en la ejecución de planos y de pinturas una realidad como se la ve una realidad del entorno, de como se ve realmente.